espectadores, bueno, mentira en realidad, porque mi padre es Ostrogoy, digamos, pero cuando empezaron a localizar geográficamente el origen de esas cosas y además a generar esa especie de cultura urbana de la que mi generación fue muy parte. Y obviamente, bueno, decíamos que este fue la primera idea que tuvimos cuando lo pensamos, y un poco porque también veníamos trabajando con Lea Caballero en una de las aristas que el Museo Nacional de Arte Oriental se está planteando desde hace un tiempo, que es tratar de salir exclusivamente del trabajo con la colección, el culto, digamos, a la pieza, que en general está mucho más vinculado a otro tipo de público, y vincularse con fenómenos culturales que tuvieran asiento en el presente y que además estuvieran funcionando por sí mismos, es decir, que nosotros no tuviéramos que impulsar. Claramente el caso del manga y el anime es el más rutilante. Obviamente lo que está pasando ahora con el K-pop tiene como bastante en común el sentido que son comunidades autogestionadas en las que el Estado no interviene para nada, que se vinculan con países de la otra punta del mundo, aparentemente desconectados a priori de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, obviamente lingüísticamente muy distantes, pero que bueno, están ahí, están apareciendo, están haciendo un montón de cosas y tienen comunidades muy formadas. Bueno, en esa dirección está trabajando el Museo de Arte Oriental, es decir, tratando de apuntar a las experiencias culturales más allá del objeto de la colección que poseamos, y por eso nos pone muy contentos poder estar hablando acá hoy en este espacio que es el del Senado del fenómeno del manga y el anime. Creo que la primera parte del encuentro de hoy dejó muy claro, y me alegro mucho que haya sido, el fenómeno, cómo se percibe de los prosumidores, para retomar el término que usaron los dos expositores acá, cómo esos prosumidores han generado una comunidad, que creo que es parte de esa prosumición, ¿no? Generar una comunidad de pertenencia. Y ahora queremos saber desde el otro lado, desde quienes, bueno, además son prosumidores, porque digamos, no, creo que ninguno de ellos no es fanático del manga y del anime. A Lea de Caballero lo conozco bastante y sé de su fanatismo. A los otros dos no los conozco tanto, pero lo asumo. Pero bueno, desde el lado de quienes trabajan de eso, de quienes llevan adelante empresas editoriales que tienen que ver con todo el fandom, ¿no? Primero acá tengo a Javier Heredia de Ivrea, quizás la empresa referente del sector en nuestro país. Lea Caballero de Purple Books y Leo Scarano de Purple Books y de Omnipress también, tiene doble casaca, como le dicen en el fútbol. Para que nos cuenten un poco primero, vamos a empezar así en orden de aparición, un poco cómo se gestan sus empresas, cómo empiezan a trabajar, desde qué perspectiva lo hacen y cuán importante es para ellos, digamos, el manga en su volumen de ventas, de producción. Un poco, llegaste un poco hacia el final de la última charla, pero se habló de los correos de IS, ¿no? Como eso generó también una réplica de la historieta. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos y bueno, espero no aburrirlos. Sí, bueno, de Ivrea en realidad creo que somos bastante culpables un poco de cementar lo que fue lo que es hoy en día el fandom del manga y del anime, no solo como una empresa, la primera empresa que empezó a publicar manga de manera oficial en el país, sino también siendo precursores con el tema de la revista Láser, que es una revista de información específicamente dedicada al manga y al anime, pero con una mirada un poco diferente de lo que se podía llegar a conseguir en esa época, que en su mayoría eran ediciones importadas de España, como, no sé, la Kame o la Neko, que eran muy específicas del manga y el anime, eran como muy, por decirlo ahora, no peyorativamente, pero muy otaku. Lo que tratamos fue como de sacarle un poco esa capa de nicho. Y bueno, creo que el láser, junto también, creo que tenía un poco el espíritu de lo que decías de los correos de IS, lo tenía el correo de láser, y mirando para atrás muchas veces vemos como que fuimos un poco precursores de muchas situaciones que se dan hoy en día a nivel comunidades, los memes, como el correo de lectores, que también sirvió en los primeros números de láser. Hay mucha gente que se conocía gente que vivía en puntas diferentes del país y de Gran Buenos Aires y Buenos Aires, a través de, no
mandaste una carta porque así que en eso vemos reflejado obviamente con las distancias que hay hoy en día, cómo hoy en día se siguen generando comunidades de eso, así que sí, hoy en día manga es nuestra principal actividad. Tratamos de no encasillarnos, pero es un poco complicado. Nacimos como una editorial para publicar, de hecho, uno de los primeros cómics que empezó era americano, se publicó antes de ser Ivrea, era editorial Genux, se publicaron Witchblade, no me acuerdo, The Darkness, yo no estaba en esa época todavía, pero después bueno, sí, Ascension, Tomb Raider, Witchblade, así como bueno, empezamos primero con esa línea y después cuando encontramos la beta del manga y vimos que funcionó, obviamente nada, fue cuando explotó, acompañamos un poco todo ese boom que fue a fines de los 90, principios de los 2000, bueno, que todo el mundo decía que era pasajero y todo, y estamos acá 20 años después publicando nada, las series. Todas las series en su mayoría. Bueno, ahora está Omni también, pero bueno. ¿Quiere responder hoy? Bueno, nosotros en Omni arrancamos también como Ivrea, más para el lado del cómic primero. La idea de la editorial siempre fue posicionarse como una editorial licenciataria. Consigue la licencia de Marvel y ahí arma su línea editorial, también sumándole cómic de americano independiente. Y la idea del manga, de publicarlo, siempre estuvo presente, desde el primer momento. Lo que tiene que cuando arrancamos nosotros, Ivrea estaba bien posicionado, ya creo que llevaban 10 años más o menos, o quizás un poquito más. Y comenzamos la competencia también con otra editorial que estaba emergiendo, que es LARP, que hoy no se sabe si continúa con nosotros o no, pero fue la que adquirió la gran mayoría de licencias y se puso a competir con Ivrea en aquel entonces. Y bueno, nosotros seguimos por el lado del cómic esperando a ver en qué momento se nos liberaba alguna licencia. Después, complicaciones del país hicieron más difícil llegar a una licencia temprana, pero ya hace 2 años que pudimos negociar con Kodansha, que fue Attack on Titan, y eso ya nos abrió al mercado y a la línea manga. Después, bueno, seguimos en el camino sumando nuevas series, pero la idea es que sean líneas que vayan para el mismo lado, no que compitan entre sí. Lo que contaba Javier, que bueno, ellos no tuvieron la suerte con el cómic, la pegaron con el manga y siguieron para ese lado, estableciéndose como una sola línea editorial de manga. Nosotros, si bien arrancamos con algo más fácil, no es lo mismo armar una línea de cómic independiente que ya tener una fuerte licencia como sea Marvel o DC, te allana el camino de otra manera y te posiciona de otra manera. No voy a mentir, pero si Omni solamente viviera de licencias independientes, como otras editoriales pueden hacerlo, no tendría el mismo caudal de publicaciones, ni podría acompañar, ni ir por licencias tan importantes de manga. Obviamente que el cimiento de Marvel te lleva a otras cosas. Pero no queremos que sea o una línea o la otra. Vamos para el mismo lado. Queremos que la editorial sea como Omnipress, la editorial sola que publica cómic y manga. Y luchamos contra la industria que estableció Ivrea. Obviamente no es fácil llegarle al público teniendo, no como competencia, pero teniendo como referente Ivrea. Hay muchas cosas que ellos ya marcaron y con 20 años de experiencia están como asentadas y es muy difícil entrar y decirle, no, mira, nosotros podemos hacerlo de otra manera o con otro formato o con otro papel o con otra traducción, y que el lector, el otaku, diga, no, esto es nuevo, no sé si lo quiero, prefiero lo anterior. Entonces, el hecho de que ellos ya hayan estado hace 20 años te marca el camino, te dice para dónde seguir, pero al mismo tiempo es un desafío como para tratar de imponer cosas nuevas y abrir un poco el abanico del público. Bueno, y en cuanto a Purple, en el caso mío, la cuestión principal es que yo tengo de referente obviamente a Ivrea porque crecí en la época esta que mencionaba en la charla anterior, que es cuando los canales de televisión por cable pasaban principalmente anime y lo recortaban, lo presentaban como contenido para chicos. Bueno, en esa época yo era un niño, tenía 8 o 9 años y crecí viendo eso. Más o menos en esa época es cuando Ivrea comienza a publicar mangas
Y por lo tanto, yo soy historietista, entonces mi relación con el medio pasa por el lado de hacer manga, porque en la tele mirás anime y medio como que... medio como que... el horario de Japón. Bueno, medio como que si vas a hacer historietas, iba por el lado de hacerlas con estilo manga. Y Ivrea, durante una etapa, buscaba autores nacionales para publicar. De toda esa camada que lograron publicar, me acuerdo de... No, Andrea Yen llegó después. Me refiero a Luciano Vecchio, Salvador Sanz, Patricia Coronel, si no me equivoco. Salvador no era manga, pero Salvador, Patricia Coronel. a Salvador le fue muy bien. De hecho, yo compré Legión, el que publicaron de Salvador, y me parece que es como el libro más redondito de todos los que publicaron en esa etapa. Bueno, en esa época yo tenía unos 17, 16, 18, no me acuerdo bien. Y en un momento decía, che, me gustaría mandar mi trabajo, mis historietas, a Ivrea. Pero el problema que tuvieron con esa línea fue que no pegó muy bien en el público, y eso a muchos de los que hacíamos o que hacemos historietas tipo manga, nos conlleva el problema de que la editorial número 1 de manga en Argentina no encuentra una manera de llevarle el manga hecho por autores nacionales al público. Y por lo tanto, sella como el único camino más o menos legítimo, digamos, de poder mandar algo a publicar. No por culpa de la editorial, sino por culpa de que ellos presentan un producto y el público parece no estar interesado. Entonces, a lo largo del tiempo empecé a hacer mis historietas de manera independiente, y eso deriva en que en un momento, al no haber editoriales que por ahí estén interesadas en ese tipo de material, o que no encuentren un público para ese tipo de material, para decirlo de una manera más lógica, sea yo mismo el que decida armar una editorial con otro tipo de expectativas, digamos. Editoriales más grandes, como puede ser Ivrea o Omni, tienen otro tipo de expectativas de venta, otro tipo de expectativas de performance de las obras, y en el caso de una editorial independiente manejamos otros volúmenes de producción, de tiempos, y de público y de presencia, que hoy en día prácticamente cualquier persona con un par de ideas y un poco de presupuesto puede tener sus propias publicaciones, sus libros en circulación. Y en el caso de Purple, la ventaja que tuvimos fue que no paramos nunca de hacer cosas. Entonces arrancamos en el año 2013 como publicando en internet, y fueron pasando los años. Después se sumó Leo, se sumó antes mi otro socio Mariano Ciavarella, y fuimos sacando un libro por año. Después pasaron a ser 3 libros por año, todos de producción de autores nacionales y con cierta temática de manga. No estamos al punto de decir, bueno, somos una editorial grande. De hecho estamos acá como el representante de las editoriales independientes, que hay más, pero con esta cosa de que, bueno, ofrecemos una alternativa, que es la alternativa de el manga entendido por los autores de nuestro territorio, ¿no? Que quería hacer la aclaración de que todos los que son fanáticos del manga, del anime, los que son otakus o que les gustan las historietas japonesas, en algún punto se han planteado hacer una, escribirla, dibujarla, tener algo que ver con la publicación. Voy a hacer una pregunta justo sobre ese punto, que es algo que hemos charlado con vos alguna vez, sobre los referentes, ¿no? Un poco también para Javier, que está desde los inicios. ¿Ustedes se planteaban esa idea de que en algún momento iba a haber autores argentinos trabajando sobre, digamos, la forma más particular del manga cuando empezaron a editar? ¿O era algo que no preveían en ese mercado? ¿Qué idea primera tuvieron cuando empezaron a publicar y después apareció esta generación de autores nuevos? Digamos, retomo un poco algo que hemos charlado con Lea, que me dice que no había referentes argentinos cuando tu generación empezó a publicar manga, y que los referentes eran directamente japoneses. No hubo una generación intermedia, digamos, entre ustedes y quienes arrancaron. No, a mí lo que me dejó siempre la impresión, por ahí, de lo que es referente a nivel cómics, vamos a decirle en general, porque manga es cómic que viene de Japón, sigue siendo historieta, cómic, pero bueno, nos gusta marcar la diferencia de alguna forma.
Creo que en el cómic argentino, si uno se pone a evaluar, encuentra las referencias que encuentra son como muy antiguas. Por ahí de nuestros padres, o de la editorial Columba, siempre es un referente muy grande. Creo que justo la generación de Lea, por ahí lo que había era como, se había estancado en unos años atrás, en unas décadas atrás, las últimas cosas, y por ahí lo nuevo no había nada moderno, claro. Cazador, pero el Cazador incluso lo ves hoy y no, es como que también quedó Sí. muy desfasado, y un icono como muy particular y más hoy en día, que te das cuenta que lo que pasó hace 2 años ya queda completamente desfasado. Creo que el manga, más que el cómic norteamericano en particular, tiene una atemporalidad mayor. O sea, creo que muchas de las historias que la gente toma de referente o sigue a través de los años no están ancladas a una época específica y son como muy generacionales. O sea, el caso particular de Dragon Ball lo ves tanto en Japón como en el resto del mundo, es un fenómeno global y transgeneracional. O sea, en Japón tenés un padre, un hijo y un nieto que conocen la serie, y acá lo vemos nosotros nosotros hemos visto esa evolución de ir a un evento, Comic Con o Anime Expo, lo que sea, y ver que te venía un chico o un joven de entre 18 o 25 años hace 10 años, y hoy lo ves que viene con el hijo a comprarte el Dragon Ball Super, pero antes te compraba Dragon Ball. Y creo que el manga tiene mucha fuerza en eso, como que las historias no están tan atadas ni al personaje, como puede ser también no sé, en Batman, que el personaje es muy icónico y de ahí después se pueden disparar un millón de historias diferentes. No sé, la historia de Goku es la historia de Goku. Por ahí ahora lo están un poco americanizando con esta cosa del revival, de bueno, reversiones y reversiones. Pero después no sé, Caballero Zodíaco es. La historia es la misma, es muy. Nada, tienen historias y personajes muy característicos. Creo que eso fue lo que llamó la atención. Y la estética, obviamente la estética creo que también es de alto impacto por la simpleza al ser en blanco y negro y porque transmite una estética y una variedad de estilos simples, pero creo que eso fue lo que puede haber sido. A mí también, como mencionaba Lea, en algún punto también intenté ser dibujante, pero obviamente lo abandoné completamente del camino. Pero nada, sí, o sea, un referente me resulta lógico que se sintió más identificado con esos personajes que venían de afuera por lo que te decía, que las historias son por ahí más englobadas en un mundo fantástico, un árbol temporal que atadas a una cierta época, a cierto personaje. Sí, a ver, nosotros acá en Argentina, sobre todo en ese periodo de los 90, podían ser 3 cosas que te podían pasar si te gustaban este tipo de animaciones o de historias, que es, podías ver dibujitos animados de superhéroes o leer historietas de superhéroes, como podía ser la serie animada de los 90 de Batman, o la de Spider-Man, o la de los X-Men. Podías leer manga, como era el caso de lo que publicaba Ibrea, o las cosas que venían de antes, Dragon Ball, principalmente ver el anime de Dragon Ball. Y de historietas, la Argentina era muy antigua. El tema, antiguas en cuanto a formato, en cuanto a, bueno, por ahí eran historietas sobre gauchos o cowboys, que es algo que estaría buenísimo ver mangas sobre gauchos o cowboys, pero por ahí la historieta nacional no le estaba hablando a la generación nueva, ¿no? Y eso es algo que yo veo que pasa también con el cómic americano. Bueno, Leo después puede elaborar en el asunto, ¿no? Pero yo lo veo que en el cómic americano ahora por ahí están tratando, pero durante mucho tiempo no se le dio bola a lo que es el lector joven, y el manga todo el tiempo está apuntando a ese lector joven. Creo que para agregar un poco a lo que decía Javi, es eso, es como vos ves el anime Slam Dunk, ¿no?
y son pibes que van a la secundaria y que tienen problemas de pibes de secundaria. Está enamorado de una chica, no saben cómo hacer para que la chica le dé bola. Y Batman es un tipo de 40 años, que es millonario, y yo amo a Batman, pero digo, si me vas a decir con quién me voy a relacionar más o con quién me puedo identificar más, quizás es con esos personajes. Entonces, se nota, yo lo veo ahora como al hacer mis propios libros o al hablar con, yo soy profe, entonces al hablar con mis alumnos, chicos, ¿qué leen? ¿Qué miran? Nadie mira o lee historietas de Batman, ponele, porque no están hechas para ellos, están hechas para tipos ya grandes, son ultraviolentas, por ahí, muy oscuras, y todos miran anime o leen mangas que están dedicados a su edad, y a veces no tanto a su edad, pero digamos, las editoriales japonesas saben, los editores y los autores saben cómo llegarle a ese público. Entonces nosotros tenemos toda una nueva cama generacional, gracias a Ibrea, ahora también a Omni, y a la tele, al Magic, y después a Cartoon Network, y ahora a Netflix, supongo, a Crunchyroll, que están redescubriendo las historietas. Y no les preguntes por otras historietas que no sean manga. El lector promedio de historietas joven hoy en Argentina es lector de manga, no es lector en general de historietas nacionales, poquitos, estamos tratando de recuperar, pero poquitos, y de cómic americano me imagino que no es la misma cantidad que de manga. Sí, yo creo que para entender por qué los autores actuales tienden a ir hacia el manga, hay que entender a la industria argentina, a la industria editorial de historietas, como una industria de imitación. No existe la historieta argentina propia, un estilo propio de historieta argentina. Si bien hay personajes autóctonos, hay una gran tradición de historietistas, no está la manera de hacer la historieta a la argentina. Cuando arranca, los primeros personajes vienen de la inspiración de las tiras diarias de Estados Unidos. Bueno, llegan acá en la contratapa de los diarios, los primeros dibujantes, artistas intentaron copiar ese modelo de tira o de personaje. Después viene la irrupción del cómic europeo al estilo italiano. Antes teníamos, bueno, Quinterno, Divito, y ahí ya con Columba empieza a abrirse el mercado argentino hacia el mercado italiano. Esa tradición después sigue con la Scorpio, pero ya a mediados de los 70, 80 ya llega la imitación hacia el estilo francés. El álbum francés se había empezado a popularizar más, el estilo de personaje más vivo, ya a expandir la viñeta a página completa, y ahí viene la tendencia de los 70, 80 ya con un estilo más, podríamos decir, el de Kika de Atena, ya más tirado a esa onda. Y en los 90 es la explosión acá en la Argentina de lo que es el cómic americano. Vienen las primeras ediciones de DC de perfil, Columba empieza a publicar Marvel, ya venía desde los 80 también. Y creo que el dibujante es cuando le llega esa información, cuando viene la irrupción de algo nuevo que rompe con lo anterior. La tira diaria la rompe el estilo italiano lo rompe el estilo francés, después viene el estilo americano. Y en los 90, mediados, finales, ya con la explosión del anime en la televisión, alguna llegada de algunas revistas que venía ya por la explosión del anime en la televisión, que ya eran piratas, pero teníamos una revista de los Caballeros o de Dragon Ball edición argentina, más lo que podría venir importado. Es como que el artista empieza a mamar eso y empieza a buscar su foco cultural o artístico desde ese estilo. Otra cosa que es lo que se mencionaba, que sí, los japoneses le encuentran muy bien la vuelta a mantener atemporal al personaje, que puedan ser todas las generaciones los que lo siguen. En la historieta argentina no pasó, si bien creo que uno de los personajes más longevos que tuvimos fue Patoruzú, desde los 30 hasta los 90, llegó un punto en que la crisis de la industria lo terminó matando, como mató a las grandes editoriales, o sea Columba, o sea Record. El Eternauta, si querés, tiene vigencia, se va refrescando ya más que nada porque lo dan en las escuelas, entonces es un personaje ya como el Martín Fierro, que siempre lo vas a terminar leyendo de lectura obligada, pero no es un personaje que tiene historias nuevas y que vos lo podés ir siguiendo. No tiene esa temporalidad que también. Claro. Esa cosa distópica que siempre llama la atención. Llama la atención, claro. Y además es un personaje, una aventura que transcurre en Buenos Aires, mítica. Pero como decía Lea, en Estados Unidos lo plantean para siempre buscar lectores nuevos. Van siempre con un reboot o buscando al personaje que sea joven, no lo dejan crecer, o si en algún momento crece pero se les va un poco de las manos, lo vuelven a cero.
Entonces siempre van buscando un número 1 para sacar, siempre van buscando que, si bien el flujo lector se mantiene, pero que hayan obras, nuevas generaciones vayan reemplazando. Entonces por ahí una persona que venía leyendo, no sé, el Hombre Araña desde los 70, quizás no es el mismo Hombre Araña hoy en día y ya no lo compra porque no le gusta, va para otro estilo. Pero ese lector que se fue perdiendo es reemplazado por uno más joven. En el manga no pasa, en el manga tenés lectores de 10 años, tenés lectores de 20, tenés lectores de 30, de 40, de 60, en casi porcentaje muy similar. Obviamente lectores van quedando en el camino porque o se dejan de interesar en la historieta o les interesa otra, van siendo reemplazados, pero siempre la misma ola es el mismo público. Y es algo muy difícil, no sé si es porque a nosotros nos llama la atención el modelo japonés y nos gusta ver ese tipo de dibujo, de historia, o si ellos encontraron la fórmula mágica que llega y que otras industrias, ya sea la europea, la americana, no la pueden repetir, pero es un caso curioso y es la novedad y es lo que actualmente está rompiendo. Quizás en 10 años, en 15 años, no sé, el cómic indio rompa la pared y uno diga, bueno, esto es lo nuevo, lo que se viene, y que está acompañado por la industria gráfica de películas, de series. No, es imposible saberlo, pero hoy por hoy lo que está sentado y lo que nos lleva a la industria gráfica de la historieta es el manga, donde hoy muchos artistas que si bien quizás arrancaron dibujando al estilo americano o siguen trabajando para el estilo americano, tratan de copiar o buscar el estilo del manga porque es lo que llama la atención, es lo que trae al nuevo público. Antes hablaron, todos más o menos mencionaron la idea de las licencias, ¿no? Es casi como el maná para empezar a producir, que sé que es un proceso muy complejo de la obtención de licencias, muy largo, que hay como todo el tiempo un doble chequeo entre lo que se está haciendo y la fuente originaria. Quizás todos lo conocen, quizás algunos no, para quienes no, sería interesante que nos cuenten un poco de ese proceso desde el momento que ustedes se plantean la edición en Argentina de un manga. Bueno, generalmente es evaluar el mercado, el público, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está de moda, qué es lo que funciona en otros mercados. También, una vez que ubicas una marca o un título, un manga particular, chequear que la licencia esté disponible para el territorio en el que querés publicar. En nuestro caso manejamos Argentina y España. Muchas veces lo que ha pasado más en décadas pasadas era que las editoriales españolas directamente contrataban una licencia, que creo que también pasa bastante en lo que es cómic norteamericano. Directamente contratan el idioma español, porque bueno, antes éramos todo España, todos los países hispanohablantes éramos como una colonia española, aún, ¿no? En los 90, pero bueno, ahora como los mercados, bueno, en Argentina en particular empezó a tener mucha más fuerza, el del manga, también del cómic, se están separando un poco, como que bueno, tenemos un poco más de posibilidades de pelea. Generalmente conseguís el título, ves si los derechos están disponibles, contactás al representante de esos títulos, a quien tiene los derechos para venderlos. Generalmente, en el caso de los mangas, es la editorial japonesa que los publica. En muy pocos casos son los autores, como en el caso, como para plantear un caso muy grande, para Dragon Ball lo tiene Shueisha, los derechos los manejás a través de la editorial de Shueisha, y por ponerte una comparativa, los derechos de Slam Dunk son del autor. Así que eso es un caso muy particular de un mangaka de mucho renombre que retuvo, hizo la gran lucha, retuvo él los derechos de explotación de sus obras. Y bueno, ahí haces una oferta sobre cantidades. Hay una fórmula muy básica que es: vos querés publicar una cantidad, le vas a pagar un porcentaje sobre una base de ventas segura y después le pagás si vendés más, le pagás más. Y bueno, ahí empieza. Se aceptan ofertas, si hay otra editorial que compite con otra oferta mejor, porque ofrecen más cantidades, entonces todo un periodo de tira y afloje, de tu oferta es buena, pero necesitamos, no sé, que hagas una
propuesta de marketing. Bueno, voy a regalar una postal, voy a regalar un póster, voy a hacer una caja coleccionable y das y vueltas hasta que bueno, deciden por alguno de los ofertantes, ya sea por la mejor oferta, porque les cae mejor, porque ni siquiera, o sea, si vamos a ser sinceros, a veces es porque tu oferta es la mejor, o a veces es porque sí, porque les cayó mejor el otro. Y el momento de la edición es mismo, también hay mucho tira de afloja entre las traducciones. No, en lo que es traducciones ni se meten por un tema idiomático. Últimamente nos han planteado toda esta cosa sobre las diferencias entre el lenguaje español ibérico y el de Argentina, el rioplatense, pero bueno, nosotros ya tenemos una postura formada al respecto, omití la suya. Particularmente lo he hablado con Matías en una noche de bares en Barcelona después de una feria de derechos, porque cada uno defiende su versión. ¿Quién ganó la feria de derechos? No ganó nadie, todos ganamos. Todos ganamos. Exactamente, juntos pero no revueltos. No, y después lo único que por ahí sí te ponen condiciones o están muy pendientes es en lo que es diseño, no te dejan alterar muchas cosas, y es la calidad, algunos más que otros. Últimamente el caso más particular que tuvimos fue con la reedición, una edición deluxe nueva de Kakato Sakura, que estuvimos con un proceso de 6-7 meses de aprobación, que incluyó un viaje a Japón y una charla de un par de horas en las oficinas de Kodansha explicándole cómo funciona la industria argentina. Y nada, finalmente lo logramos antes incluso que la editorial española que tiene los derechos, que todavía no pudieron publicar el tomo y el primer tomo. Lo que hicieron viajar. Sí, creo que... Sí, obviamente Javier explicó muy bien cómo son los procesos. Creo que cuando nosotros nos planteamos la edición o ir en búsqueda de una licencia, obviamente Ibrea ya tiene 20 años sobre la espalda, conoce plenamente el mercado y sabe para dónde está yendo, más allá de los cambios que pueda haber. Tratamos de ponernos del otro lado, no publicar lo que a nosotros nos gusta siempre, si bien todo nos termina gustando a la larga, pero no pensar en a mí me gusta tal manga o me gusta tal anime y decir, bueno, compro la licencia, porque no siempre funciona de ese lado. Obviamente tenés que entender al mercado y ponerte del lado de, bueno, si yo soy consumidor, ¿qué serie me gustaría estar viendo en la actualidad? ¿O qué serie puede ser el nuevo caballito de batalla que acompañe? ¿En qué formato me gustaría? ¿A qué precio? Y eso creo que es lo más importante a la hora de elegir. Después, es como decía Javier, vas, negocias, te fijas si la licencia está libre o no, si está para tu territorio fundamentalmente. Haces la oferta económica, ellos te la aprueban o no, negociás. Y luego viene la parte más complicada, que es a la hora de las aprobaciones, que es donde los editores normalmente envejecemos un montón. Y si bien es diferente entre cada licencia, más o menos hay una línea de dónde tenés que seguir dentro de los conceptos artísticos, y algunas licencias son más benévolas que otras. Por ejemplo, en Attack on Titan nosotros enviamos solamente la portada a probar, interiores no revisan nada, más allá de si la parte legal, es copyright, que esté el nombre del autor correcto, la editorial, que los años de publicación sean los correctos, pero te miran la portada, te aprueban el logo, algún que otro color y mucho más. En el caso de Akira ya es una licencia más importante, quizás para ellos, para nosotros también, pero obviamente le damos la misma importancia que a todas nuestras licencias. Se ponen más estrictos a la hora de las aprobaciones, te revisan el tomo entero, tiene páginas a color, en las páginas a color también revisan los colores. Si bien la primera aprobación es digital y entre monitor y monitor puede variar la gama de color, te suelen ya pedir cambios en el primer PDF, y luego tenés que hacer una prueba real de impresión y mandarla a Japón para que vean. También tiene colores especiales, también tienen procesos más complicados, pero no solamente la
la editorial, sino que se la pasan a la oficina del autor y después la termina, o al menos te dicen que la termina viendo el mismo autor. En otras licencias no, la ve la editorial o el representante, te dice si no, cambia acá o lo otro y ya está. Acá no, tenés 3 instancias y quizás el editor, la editorial la ve bárbaro, el representante la ve bárbaro y después el autor te dice que el amarillo está muy oscuro y tenés que hacer la prueba de nuevo. Entonces ya es mucho más complicado y por ahí es algo que el lector no entiende, que no se puede garantizar siempre una periodicidad estricta de todo. Si bien en una serie regular tenés tomos todos los meses, no hay problema. En series especiales uno calcula que en 2 meses está, pero siempre hay un infortunio que te puede llevar al retraso. Pero no hay mucha más magia que eso, es armarse de paciencia y tener la sustentabilidad para ir por siempre más licencias, sí. El desarrollo del fandom en nuestro país, el crecimiento de la cantidad de personas interesadas en este mundo, ¿se acompañó en el crecimiento de ventas? Es algo que ustedes, digamos, desde que arrancaron, bueno, obviamente desde que arrancaron seguramente sí, pero notan cada año un crecimiento y además que nos cuenten un poco este momento, que seguramente es un momento particular, malo entre paréntesis de particular, de qué manera, porque sé que estuvieron, digamos, en algunas conversaciones de qué manera capear este momento de crisis desde el mundo editorial. No sé. Mira, por la experiencia, nosotros hace prácticamente 20 años que estamos. Creo que crisis ya pasamos. Sí, entonces, 3 con esta. Siempre te afecta las ventas. Evidentemente es un mercado que se mantiene, se renueva y cada tanto crece. Eso nos da la pauta de que se va a sostener en el tiempo, es sustentable, digamos, nos permite seguir incorporando nuevos títulos, nuevos productos, porque en nuestro caso particular, por ahí a diferencia de lo que son los cómics americanos, las series terminan. Obviamente tenemos cosas como Bleach, que estuvimos casi 10 años publicando 74 tomos, nos queda ahora un Fairy Tail que son 60 y pico de tomos, y después tenés series abiertas que por ahí terminan durando. Bueno, ahora estamos publicando un nuevo JoJo, Bizarre Adventure, que es una de las series más largas, tiene más de 100 tomos compilatorios pequeños. Estamos editando una edición un poco más que tiene 2 tomos en uno. Y ahora tenemos One Piece, no me había olvidado, gracias. Que andás a ver cuándo lo termina, querido. Pero bueno, eso te da la pauta de que, bueno, nada, o sea, el público está, el público crece, un poco como lo que decía Leo hace un rato, hay algunos que se bajan del viaje y otros que se suman, pero mal que mal se mantiene estable. Sí, con estas situaciones tenés que tomar decisiones como bajar tiradas en ciertos momentos, buscar formas no de abaratar, pero sí de hacer rendir más la producción, por ahí publicar, imprimir varios libros o varios títulos juntos, bueno, nada, ser creativos a la hora de producir. Pero nunca hemos cancelado una serie, prácticamente, de la cantidad de series que hemos publicado en todos estos años, sí que eso también da la pauta de que se puede. Es complicado, es difícil, porque bueno, si Ibrea es una empresa de muchos años, tampoco somos, no somos una editorial tan grande, somos medio una editorial independiente de alguna forma, con mucha base, pero que tampoco tiene un respaldo de una empresa gigante atrás. Pero bueno, sí, y creo que somos argentinos, en ese sentido estamos acostumbrados a manejarnos en crisis. Es la única forma de sobrevivir. Sí, a ver, yo soy también algo optimista, como dice Javier, pero también suelo ser más pesimista y más cauteloso. Si bien Ibrea hay una sola, si nos ponemos en metáfora futbolera, Ibrea vendría a ser el Barcelona de las editoriales,
hay que entender que en la historia argentina hubo otras editoriales que han intentado publicar manga y cómic y han quedado en el pasado, han durado poco, 2 años, 3 años. Acá lo que tiene la industria es que ante el primer paso en falso ya quedás tambaleando, entonces hay que ser en momentos de crisis o en momentos donde la situación económica lleva a que el lector priorice una serie por sobre otra o deje de comprar pensando en el momento en el que tenga un billete más en el bolsillo retomar. Hay que saber elegir, hay que saber mantener una periodicidad adecuada, no hay que sobresaturar de títulos el mercado. Desde la propia editorial tampoco se puede estar todo el tiempo aumentando precios, porque si bien los costos te aumentan, vos tampoco podés estar trasladando ese costo al consumidor, porque va a llegar un momento que va a decir, bueno, no lo puedo comprar. Entonces te tenés que mover, buscar, como decía Javier, buscar precios, mandar más ediciones conjuntas, tratar de buscar una financiación, o tratar de ir buscando una imprenta que dentro de la calidad te ofrezca un precio menor, porque eso también es entendible. Las imprentas, cuando no tienen trabajo, tratan de buscar un precio que llame al trabajo, que busque a una editorial que diga, bueno, nosotros podemos plantarnos a competir con otra imprenta, el margen de producción es el siguiente, los precios son más o menos estos, bueno, nosotros bajamos un poco y atraemos clientes. Es lo mismo que busca una editorial, mantener un precio estable y mantener al cliente, porque si no te lleva a que o cancelas una serie o directamente se te cae la editorial. Yo creo que más que nada, más allá de las crisis que pueda haber económicas dentro del país, el lector es cíclico. Yo no creo que nos mantengamos, como decíamos en Japón, que un pibe que arranca a los 20 años comprando historieta, llega a los 60 y sigue comprando historieta. Nosotros estamos quizás más asemejados al mercado yankee, en donde el lector se va renovando. Y además de las crisis que pueda haber económicas, están las crisis del propio sector, en donde falta la renovación de público. Entonces hay años en los que se vende más, hay años en los que se vende menos. Si tenés una película, si tenés una serie, si tenés un nuevo boom dentro del mercado, que es una serie que explotó, te va a atraer público y quizás ese público nuevo que llega por una serie en particular empatice con otras y termine comprando y termine creciendo el mercado. Obviamente hace 10 años uno no podría imaginar eventos que trajeran muchísima cantidad de gente, que llenaran como los Comic Con, como los Anime Expo, donde vos ves 100.000 personas que van y compran cómic o que les llama la atención las series. Bueno, hoy es el momento. Lamentablemente también coincide con una época de crisis en cuanto a lo económico y hay que buscar la vuelta como para tratar de hacer la plancha y decir, bueno, en el momento en que se reactive un poco, estar de nuevo y volver al ritmo de antes. Yo retomo la primera parte de tu pregunta, que era en cuanto al crecimiento del fandom y si eso se puede capitalizar, digamos, básicamente. Desde el lado de la parte más independiente y de vuelta pensando en autores y editoriales que publican contenido tipo manga, es una gran ventaja de que hoy en día los pibes y pibas se hayan acostumbrado a leer manga. Por ejemplo, Ibrea cuando arranca publica sus Ranma, por ejemplo, sale espejado, porque la gente no estaba acostumbrada a leer, como le diríamos al revés, ¿no? Y hoy en día, medio como que yo que hago manga, me piden, ¿por qué no lo haces al revés? Porque ya son años y por esto me vuelvo a parar sobre este concepto de hoy principalmente lo que leo un joven en Argentina es manga. Y me he encontrado con amigos y no tan amigos y conocidos y gente que no conozco, pero que por comentarios te dice, bueno, hace años que leo manga y me acostumbré a leer de esta manera, entonces me siento más cómodo si lo publicaras de esta manera, ¿no? Entonces digo, es un gran momento para los que hacemos este tipo de arte, porque hay un público que quiere consumirlo. Eso se lo debemos, bueno, a internet principalmente y también a las editoriales que han mantenido sus cronogramas de publicación y han expandido el mercado, y por ahí en otro momento no era algo imaginable. De hecho, los autores en general de tipo manga nos manteníamos mucho en el sector de los fanzines, en el sector de lo que se conoce como doujinshi. En Japón el doujin principalmente es una ficción de hecho por fanáticos, un fanfic sobre las series. Entonces doujinshi de Dragon Ball, de Slam Dunk, de Haikyuu, de series.
Acá en Argentina uno no se imagina un doujinshi, un fanfic de Nippur, del Eternauta, no te lo imaginas. Es como una cosa muy de Japón. Acá lo que sucede... estaría buenísimo. Acá lo que sucede es que la mayoría de nosotros, los autores, hacemos lo que se conoce como un fanzine, pero con historias propias. Y en general los autores de manga, de historieta argentina, que bueno, hoy en día principalmente son lectores de manga, estábamos relegados como al sector del fanzine, que no es por desprestigiar ni nada, simplemente por una cuestión de que hay editoriales, una cadena de cosas que por suerte está cambiando. Pero hay un gran público que está dispuesto a leer este tipo de cosas. Tiene que ver para mí con el crecimiento y con la fomentación de este tipo de publicaciones. Y estaría bueno que no se contraiga por la crisis, pero bueno, como todo, una crisis, no quiero citar a los Simpsons, pero tema de crisis y oportunidad, cuando sube mucho el precio de un producto, cuando hay mucha cantidad y uno tiene que empezar a elegir, por ahí es donde te podés meter vos cuando presentás una alternativa que por ahí sea un poco más económica. Bueno, abrimos el micrófono a ustedes para que pregunten. Mira, ya tenemos un valiente allá, que no terminé de decir para que pregunten y levantar la mano. Eso se festeja siempre en este tipo de eventos. Así que... yo quería preguntar, sobre todo para Javi o para Leo, ahora que están empezando a publicar más cosas del estilo más antiguas, como JoJo o Akira o Ghost in the Shell o estas cosas de Mazinger y Devilman, ¿sienten que hay una reivindicación del manga más ochentoso, setentoso, noventoso, o que siempre estuvo, y si lo manejan distinto estas publicaciones o lo manejan de la misma forma que manejan las publicaciones actuales más modernas? Bueno, mira, nosotros estamos viendo el fenómeno, empezó un poco en España con el tema de lo que disparó un poco esta línea nuestra, fue el JoJo. Que no era una serie, no es que era una serie antigua que ya se había publicado y que no, sino que era una serie que sí era antigua en Japón, pero que nadie se había animado en España a encararla. De hecho, la publicación empezamos nosotros a hacerla, tuvimos varios años en idas y vueltas con la editorial, buscando formatos, buscando posibilidades y todo, hasta que los convencimos de que era con una buena propuesta de edición, que se está tomando la edición Bungo, que es una de bolsillo que tienen allá, que tiene más páginas, todo en un formato más de lujo y todo eso. Y es como que, bueno, finalmente les rompimos tanto la paciencia que aceptaron, y después fíjate que lo habilitaron, creo, ahora lo están publicando en México, Panini, lo están publicando creo en Italia. Entonces, eso nos dio la pauta de que un mangas antiguos, por decirlo de una forma, podían llegar a tener una beta comercial en el mercado de hoy. Eso después seguimos también con el Alita, que en España particularmente el GAM ya había sido publicado anteriormente por Planeta. Aprovechamos ahí que la edición anterior había sido media mala, así que le dimos como una vuelta para hacer alguna edición un poco más copada. Y ahora estamos analizando, con el mercado español en particular, un par de series más. Acá en Argentina, yo particularmente siempre tenía ganas de publicar lo de Messenger. Esta serie de Messenger es del 2009, ya cuando había empezado a salir yo ya había estado averiguando, pero bueno, nunca hubo quórum suficiente, y este año logré convencer de que se pudiera. Pero bueno, también justo coincidió con el estreno de la peli nueva esta de Messenger Infinity. Si nos guiamos, también los japoneses están en un hilo de revival, varias series relativamente antiguas, así que creo que en general la industria del entretenimiento está como refritando cosas, así que bueno, creo que evidentemente hay historias que todavía se mantienen
se sostienen al paso del tiempo. No todas, obviamente, seguramente sigamos sacando algún clásico más. Bueno, Akira también había estado en estos planes en un momento, pero bueno, lo consiguieron los chicos. Pero Akira no porque sea, vamos a publicar esa obra vieja. Akira siempre fue una obra maestra que merecía ser publicada en una edición oficial en el país, en lugar de tener todas las versiones. Creo que como mercado está bueno que tengamos en algún punto obras clave, ya sea del cómic americano o del manga, lo que sea, con una edición propia del país, o la traducción que sea, pero propia, a tener una versión importada, ya sea de México. Creo que eso también nos va revalorizando como mercado propio, ¿no? Nos va subiendo importancia ante los japoneses, los norteamericanos, de que bueno, hay un mercado argentino y ojalá le toque en algún momento a lo que es la industria nacional salir con más fuerza y convenga publicar primero acá y después afuera y no al revés, pero bueno. Con respecto a tu pregunta, parece que en cierto punto es un poco caprichoso cuando se dan los tiempos de por qué publicaron Akira ahora y no lo publicó, no sé, Ibrea hace 10 años o la editorial que fuere. Muchas veces va por el lado del momento en que se habilita la publicación. No siempre en Japón dicen sí, publiquen Akira en todos los países, no hay problema. A veces dicen no está la licencia liberada para tal país o para cualquier país. Hay muchas licencias que vos preguntás para publicarla y te dicen no, por el momento no las estamos vendiendo. El caso de Akira era un poco eso. También quizás un poco es que se centraba la editorial en publicación de algo nuevo. Creo que tiene que haber una amalgama y una compensación entre lo clásico y lo moderno. No siempre podés publicar todos hits clásicos porque llega un momento en que se acaban, que no hay, tenés que esperar hasta que aparezca el nuevo Dragon Ball. Y hay veces que tampoco podés vivir de lo clásico porque el público te demanda algo nuevo. En el caso de Ghost in the Shell, en el caso de Akira, la gente pedía una edición. Siempre que alguien arranca a publicar manga, te dice, che, en algún momento va a sacar Akira, en algún momento va a salir Ghost in the Shell. Y cuando nosotros arrancamos a armar la línea de manga, obviamente si yo siento a alguien y digo, bueno, ¿qué querés publicar o por dónde querés arrancar? Siempre sale lo más conocido y todo el mundo dice, sí, publiquemos Akira, que nunca se publicó, es el manga emblema, es el que abrió la puerta al manga en Occidente. Consultamos y justo se estaba abriendo la posibilidad para la publicación en Argentina. También coincidía en que Ghost in the Shell estaba preparando una película que va por lo que decía Javier, que dentro del mismo Japón están siempre renovándose y buscando el revival de sus historias. Y nace como la compensación de, bueno, salimos con series modernas, pero que estén equiparadas y al mismo momento que imponga la marca. No es lo mismo arrancar con una serie desconocida para imponer la línea de manga que decir, bueno, tenemos una serie X y Akira, listo, Omnipress, Akira, ya te marca la línea. Y esa fue más que nada la idea. Después es también un poco de olfato y de capricho de decir, bueno, es el momento de tal licencia o de cuánto te lo pide el público o no. Y también es una apuesta. Es como el caso de Javier, dice, bueno, nadie publicaba tal licencia, la publica un mercado, se empieza a hacer popular, la gente lo empieza a pedir y decir, bueno, se debe publicarlo o no. Sí. Hola, ¿cómo están? A todo el panel, mi pregunta tiene que ver con el scanlation, con si justamente esta cuestión de descargar de manera, digamos, no legal y publicar en distintos sitios de internet ayuda a fortalecer la demanda en el mercado local o es un fenómeno totalmente paralelo. Va a depender de un punto de vista. Yo creo que gente te va a decir que no, que rompe la industria, la piratería, baja las ventas. Otros te van a decir que no, que es una forma de publicidad que ayuda a que algo desconocido o que el lector que tiene dudas se baje el número 1, se baje el primer tomo, lo lea, le guste y lo vaya y lo compre. Creo que no hay
una respuesta adecuada, no hay una ley de decir, bueno, si está el scan, sube la venta o baja la venta. Va a estar el punto de vista o va a estar la propia experiencia personal. En lo particular, a mí me gusta tener el libro físico. Yo lo puedo leer en scan, o lo puedo leer en fotocopia, o lo puedo leer en pirata. Y si me gusta, si soy fanático, después voy a querer tener la colección. Después va a estar el gusto de, me gusta leer en la computadora, me gusta leer en el papel. En mi caso particular, yo no le doy mucha importancia al scan en cuanto a negativo. Yo no creo que, no soy los que buscan bajar un sitio de piratería o si alguien lee ilegal decir, uy, no, ¿por qué no lo compraste? Yo creo que si te gusta realmente la obra o si te gusta la historia, lo comprás o lo lees como podés y después lo comprás. Lo mismo si vas y lees algo de prestado. Yo soy muy amigo de Lea y hay cosas que él compra, no las sigo, me las pasa, las leo, me gusta, después la compro. Lo mismo en mi caso, yo le digo, che, leí esto, fíjate si te gusta. Es en la propia experiencia. Sí me gusta que esté abierta la industria y que cada uno tenga el acceso y pueda adquirir determinado material de la forma que sea. Obviamente que si uno lo piensa como empresa, que vas, compras una licencia, estás editando de forma legal, estás rindiendo al autor y decís, bueno, y alguien te sube lo que vos estás tratando de comercializar, obviamente no te va a gustar y obviamente vas a querer cuidar los intereses de la licencia que estás manteniendo. En esos casos sí, uno busca que no esté disponible o de acceso público el material que vos estás publicando. Pero en un caso personal, como lector, a mí me parece, de hecho hasta me parece bien que esté el scan, que exista, porque abre un poco el juego. Después, creo que con el tiempo la tecnología va a llevar a que toda la lectura sea digital y ahí va a haber que encontrarle la vuelta de cómo luchar contra la piratería o no. Quizás uno piensa hace un tiempo todos comprábamos el DVD pirata y hoy por hoy existe Netflix y ya por el hecho de la simpleza pagamos Netflix y tenemos todo el catálogo ahí. No existe como antes, uno salía a la calle y estaban todos los DVD. Bueno, quizás con el libro va a pasar eso, cuando esté el acceso digital y cuando esté la plataforma adecuada y el sistema adecuado y la costumbre, bueno, no va a existir más los sitios de descarga y ya todos vamos a tener la plataforma y el acceso a ese material. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, que es que vos mencionabas el tema de cuando comprábamos los DVD pirata, ¿no? Pero hay una gran parte de la población que todavía vive esa realidad. Me parece que los escalations, por ejemplo, tienen mucho que ver con el fanatismo, ¿no? Yo he hecho escalation de manga hace 1000 años. ¿Cómo? Me llevaste y me voy. No, sí, y de hecho eso me ha enseñado de cómo después manejar mis propios mangas. Pero por ejemplo, me parece que hay un sector de la población que no tiene acceso a, por ejemplo, a poder comprarse un manga, que no va a poder tener acceso de una u otra manera aunque vos lo publiques acá, y me parece que está bueno que pueda disfrutar de su hobby aún sin poder tener acceso. O sea, lo veo desde esa parte, ¿no? Después obviamente el que tiene poder adquisitivo y el que tiene esta costumbre adquirida o enseñada, que es de coleccionismo, porque hoy en día la historieta ha pasado a ser, ya no es un elemento de consumo masivo, ya no es que vos te podés comprar una historieta con el vuelto de lo que te comprabas el pan, no sé. Cuando yo era chico podías hacer eso, hoy en día ya no. Entonces hoy en día el consumidor es mucho más exquisito, por eso Javi decía el tema de cuando deciden editar JoJo, plantean una edición que es lujosa, plantean una edición que hasta el que no le guste JoJo la va a querer tener. Pasa lo mismo con la de Zelda, pasa lo mismo con el de Akira. Pero para el lector que por ahí no hubiera tenido nunca acceso a ese tipo de producto, me parece que es algo que está bueno que exista, ¿no? Y para citar a un autor que no es de manga, pero sí es de cómics, a Neil Gaiman, una vez le preguntaron sobre su posición en cuanto a qué pensaba en cuanto a si se pirateaban sus obras. Neil Gaiman es el autor de Sandman, que es un cómic de Estados Unidos, él es inglés, pero es un cómic de Estados Unidos muy famoso en los 90, y además es autor de novelas.
Y Neil Gaiman decía que él está a favor de la piratería, que no tiene ningún problema. Y a pesar de ser un autor que es un bestseller, ¿no? Yo creo que está bueno que cualquier persona pueda acceder a conocer los mangas, a poder leerlos. Y después el que tiene poder económico, lo va a poder adquirir el que tiene el hábito del consumo y del coleccionismo, y obviamente el que quizás solamente quería probar para ver si le gustaba, leerlo y ver qué onda, y después se da cuenta que no, es una manera de elegir consumir o no. Obviamente por ahí podemos disentir, ¿no? Pero creo que el que quiere consumir el producto lo va a terminar consumiendo sin duda. Dejaron la opinión más dura para mí, ¿no? No, yo, para empezar, en realidad lo que creo es que el que espera o siente que tiene el derecho de leer una scanlation, lo primero que está haciendo es devalorizar completamente la obra en sí, desde el esfuerzo, desde la creación del autor, por más que Neil Gaiman diga que a él no le importa porque él sigue cobrando las regalías, no importa cuánto le pirateen, de lo que se haga editero lo va a cobrar igual, por eso no le importa, porque el que sufre ahí creo que es el editor. Pero si lo simplificás, a cualquiera de nosotros que genere una expresión artística, desde un poema, un dibujo, una canción, no le va a gustar que, no sé, yo agarro un cómic tuyo, lo fotocopio y me lo pongo a vender en la esquina, o me lo pongo a regalar. Porque también hay una mezcla entre piratería, Scanlation, y no sé, el otro día encontré en Facebook un chico que se baja Scanlation, los imprime, los encuaderna y los vende al mismo precio que lo vende vos, que vende los mangas y te pone el sello de Ibrea Sí, espera, no quiero interrumpir tu ponencia, solamente quiero decir que siempre entendiendo el Scanlation como consumo gratuito y nadie se qué onda, ¿verdad? Sí, yo creo que el Scanlation nunca es de consumo gratuito. El que está atrás del Scanlation o gana tránsito, de tránsito web, que algo le beneficia, ya sea por ads de internet o de lo que sea. Por ahí es una postura un poco dura. Coincido en que, de hecho preferiría que por ahí los dueños de las obras lo dispusieran de manera gratuita, que muchas cosas en Japón, de hecho vos tenés acceso a leer los primeros tomos, los primeros de forma gratuita. En Occidente es un poco más complicado, pero creo que hay un par de plataformas que también están haciendo lo mismo. Pero hoy en día creo que estamos en una época complicada en lo que es el concepto de derecho de autor, de que la parte comercial de eso, si es una expresión es muy complicado. Creo que la gran mayoría de la gente desconoce el concepto de derecho de autor. Vos por ahí como dibujante querés que tus obras estén protegidas de alguna manera. Porque si no, no venderías los libros, si no los colgarías directamente o los imprimirías, los regalarías. Sí, bueno, ahí no podemos poner una discusión. Por eso, es complicado. Próxima pregunta. No, mira, yo creo que el Scanlation no afecta. El que sí o sí, el que quiere comprar el libro, es un poco lo que decía Leo, lo va a comprar, y el que no importa si leyó el Scanlation o no lo leyó. Lo que sí me molesta particularmente desde el lado de editor del Scanlation, que desvirtúa mucho el proceso de edición, porque está viciado de miles de errores y después te genera eso en un lector de que, pero no le dejaron los términos japoneses, y que, no sé, hay honoríficos que se usan en el idioma japonés que no tienen sentido utilizar. Pero en el Scanlation de tal le dejaron palabras en japonés que tienen completa traducción. Bueno, pasó ahora con el One Piece en particular, que tenemos que dejar un término que era Nakama porque vimos que tuvo una repercusión muy grande en lo que era el consumidor particular de One Piece. Y al ser One Piece una reedición manga que ya salieron 40 títulos por otra editorial, y que por ahí hay que volver a vendérselo al mismo consumidor, bueno, lo vamos a ayornar, pues, ¿cómo lo querés? ¿Lo querés así? Te lo vamos a dar así. No, pero es que el que compró ya los 40 tomos del ARP, si tiene que comprártelo o no, que tenga, no sé, que sea medio custom,
quiero que digan Nakama, bueno, le pongo Nakama. Porque así te va a gustar más y bueno, entiendo, son sacrificios que hacer, pero no tiene sentido, con Nakama tiene una traducción, así como otras tantas, pero creo que eso, y eso en particular es algo que viene de la lectura de Scanlation, que a veces se van, esto es un caso muy pequeño, pero a veces se van a mix de idiomas que no tienen sentido, o formas de editar, o formas, pero bueno, creo que también tiene que ver con el tipo es un consumo muy instantáneo el Scanlation. Sí, Lo ves en el momento y te lo olvidaste. Bueno. Si lo tenés en un libro, tal cual es. Con tu respuesta, con este diálogo, digo, me parece que se abre un concepto que tiene más que ver con la época y con cómo todos nosotros consumimos el contenido, más que esto sea particularmente de los Scanlation. Sé que estamos muy cerca de la hora de la charla, no quiero abrir como todo un nuevo tema, pero me parece que lo efímero del contenido web, esto de sale una nueva serie y la tenés que ver ahora porque si no después sale la otra y después sale la otra y ya no te pones nunca al día con nada, me parece que también pasa por ahí, digo, Hunter x Hunter, una serie que apenas sale un nuevo número se espera todo el tiempo porque se sabe que salen 3 números y vuelve a parar por 2 meses, 2 años, entonces sobre todo allí. sí, Y dolores de espalda. bueno, el tema también, los pibes que están mal acostumbrados por los Scanlation, es como sale un capítulo y ya querés verlo. A las editoriales pasa lo mismo, sale una nueva serie, como ha sido una de las nuevas, Doctor Stone, Promise Neverland, digamos, las series que como que están pegando en la Jump ahora, y al toque ya todas las editoriales se las piden, che, editala ya, editala mañana, no sé. Claro, sí, ahí es como entra un poco lo que decía Leo de los tiempos. Por ejemplo, nosotros sacamos Sailor Moon, y Sailor Moon estuvo vetado como por 10 años o más de publicación fuera de Japón. No vendía los derechos a ningún lugar del mundo, no hubo reediciones, no hubo nada. O sea que, pero bueno, sí, creo que hoy en día estamos acortando muchísimo los tiempos entre el tiempo de publicaciones que en Japón. Nunca va a ser el mismo tiempo. Por ahora, quizás, por ahí, no sé, ahora en el anime tenemos los simulcast, así que por ahí con un poco de tiempo podamos llegar a algo similar, sigue entrando en el área de lo que es digital, como decía antes Leo, pero bueno. Tenemos uno allá. Él se había pedido, pero vos sos el moderador. No, Paula estaba antes. Bueno, yo quería, son 2 en una, para los 3 dado el caso. Por un lado, bueno, puntualmente, los que han tratado con las licencias en Japón, si pueden por ahí comentarnos cómo es, o si han notado, o si les han preguntado cómo es puntualmente, cómo nos ven a nosotros como mercado en Japón, porque por ahí nos ven como, bueno, trayendo nada más la licencia, pero quizás en estas charlas que ustedes han tenido y demás en el proceso hay otros comentarios de cómo nos ven para allá. Y después, en relación a la idea de Cool Japan, que también habían abordado los chicos antes, y entendiendo de que hay más interés en que el manga se vuelva una promoción del propio país, que no había pasado hace varios años, ustedes trabajando desde aquí han notado o han tenido algún acercamiento de parte de repente de una serie diplomática o lo que sea, como para participar de eventos, para ver cómo difundir más el manga. Por ahí la respuesta es no, pero me interesa saber por ahí si hubo, o incluso desde allá, estando en Japón, si hubo un interés para hacer algo más alrededor del manga y que no sea solo publicación, sino como que funcione a nivel de promoción cultural. No. La resulta muy interesante que del otro lado del mundo se aprecie como se aprecia el manga. Si lo llevo a un nivel total y completamente comercial, el mercado argentino no significa nada a los japoneses porque el mercado japonés se sustenta con su mercado mismo. De hecho, la mayoría de los mercados, digamos, lo que hacen afuera no es ni la mitad ni un cuarto de lo que hacen internamente. Así que por eso después se ponen tan complicados de que quiero que el Pantone sea de tal color porque lo único que puedes ofrecerle es un producto bien hecho.
lo que le estás ofreciendo en regalías y todo es, bueno, sí, compramos 2 botellones de agua. Así que por eso a veces se ponen un poco en ese plano. Después del lado cultural, sí, Japón últimamente viene queriendo atraer más turismo y todo con todo este tema del Cool Japan. Todavía creo que le falta un poco de fuerza a lo que es la parte del manga. Están haciendo mucho hincapié en toda la cultura otaku, pero más desde el lado del anime, de las figuras, todo lo que es más tipo merchandising. Desde el lado oficial, digamos acá, de la embajada, a nosotros particularmente nunca nos han contactado para nada. Han reshareado posteos de cosas importantes tipo sale Sailor Moon, pero nos falta por ahí tener un poco de comunicación más fluida con la parte de lo que es la comunidad. No nos tienen mucho en cuenta, no sé, por lo menos hay idea. Nosotros solamente nos contactaron cuando publicamos Akira, porque lo entendieron como un acontecimiento importante. Nos preguntaron cómo iba a ser la publicación, si podíamos hacer algún tipo de evento, ofrecerles ejemplares como para que ellos tengan de muestra. Claro, pero no hacer algo importante o fijar un camino de agenda entre lo que es la editorial y lo que es la cultura japonesa. Sí, no, todavía creo que no hay una conexión directa. Bueno, tenemos una última pregunta y ya estamos repasados. Perdón. No. Creo que soy yo el que Fue el debate de la piratería. Sí. ¿Qué tal? Vamos a Bueno, seguir. es una pregunta particularmente para Javier. Tiene que ver con la que estamos hablando de mangas ochentosos. ¿Por qué el manga con el que inauguraron, digamos, el mercado, que es el de rango y medio, qué problemas o aciertos, aunque creo que tuvo más problemas, tuvo para que tardara 15 años en terminar de editarse? ¿Cuáles fueron los desaciertos y qué fue lo que permitió que otras series que no pintaban tan bien, que no tenían por ahí la atracción de un anime y demás, anduvieran mejor que Ranma y medio? Y la segunda pregunta, porque hay otra, es si pensando todo lo que fue como ícono, ¿no?, de toda una generación a final de los 90, a principios del 2000, alguna vez se replantearon en Ibrea en reeditar la revista Láser. Bueno, contestando a tu primera pregunta, ¿qué problemas y aciertos tuvo Ranma? Todos los problemas. Y bueno, los aciertos creo que fue terminarlo. Era tener un producto completamente desconocido, de un trabajo que no sabíamos hacer, de algo que no sabíamos procesar, y bueno, fue el conejillo de Indias de todo, en todo sentido. Después tardamos lo que tardamos porque en el medio también hubo mucho lío de parte de los japoneses también. O sea, lo que por ahí mucha gente no se da, no es que no se da cuenta, pero incluso a mí me pasa de que no caes en la cuenta hasta que tenés que hablar, es de la evolución que tuvo no solamente la publicación de mangas, sino todo el negocio y en realidad la vida, porque yo me acuerdo de las primeras aprobaciones era mandar el diseño de la tapa por fax a Estados Unidos en blanco y negro y con la calidad de un fax para que te lo aprueben, y hoy en día yo no entiendo cómo aprobaban nada de eso. Y en el medio, claro, ¿viste? Hoy en día mandás un mail y a los 5 minutos, a mí me pasa de que... Qué fácil que era. Sí. Pero no sé, yo hoy mando un mail y a veces me quedo despierto hasta las 3 de la mañana porque sé que me pueden mandar la respuesta y ya lo mando imprenta. Y nada, cambió todo de una manera gigante. El caso de Ranma fue que, bueno, aprendimos y fuimos corrigiendo, y creo que la mejor versión de Ranma son los últimos tomos, 200 páginas y todo eso. Ojalá en algún momento podamos, no sé, hacer una versión Cancelman, pero también tardamos porque todo el mundo conoce Ranma y todo el mundo dice que era Ranma, pero nadie lo compraba. Yo sí. Bueno, eras uno de los 5 para los que lo terminamos. Y después ya me olvidé de toda otra pregunta. Láser. Y estamos ahí cocinando un revival de Láser. Calculo que tendremos noticias pronto. Supongo que para el primer trimestre del año que viene estaremos sacando algo. ¿Eh? El segundo semestre. El segundo semestre.
para fines del primer trimestre. Después metete en nuestras redes, fíjate que creo que el otro día Leandro justo hizo un post al respecto. Justo ahora que estuve en Barcelona, coincidimos justo, bueno, Leandro tiene las oficinas allá y coincidimos con Agustín que también estaba de viaje y bueno, estuvimos hablando de todo lo que se estaba trabajando para va a ser diferente, pero bueno, está ahí la idea. Así que... Bueno, sé que por ahí hay más preguntas, pero tenemos que cerrar. Les agradecemos primero a ustedes, a los primeros expositores y a todos ustedes como público por la atención y por haber venido acá. Nada, eso, un aplauso y nos vemos.